Sara, la niña, Pirén. Bueno, todo este evento la idea es lanzar la película en Puelmapu, que en lengua mapuche significa la parte mapuche de este lado de la cordillera. Entonces, la verdad que estamos también muy entusiasmados con eso. Este es el momento acá, hoy es la primera presentación y seguramente estamos todos muy expectantes y nerviosos y queriendo saber qué sintieron. Pero más allá de eso, allá es la recepción de la comunidad mapuche y es un gran momento sentir que en una película intercultural como esta la reciban con el ánimo y el espíritu que la hicimos, que es mostrar, decía recién Beatriz, la verdadera cara o la cara que no se ve en los grandes medios, especialmente últimamente. Y bueno, ojalá sirva para mostrar una realidad de este maravilloso pueblo que tenemos y que cíclicamente vuelve a resurgir como flores en el asfalto. Así que aquí estamos. Quiero saber si lo que muestran en la película, sobre todo el padre y el nene, y las chozas o cabañas, o no sé cómo se llaman, si sigue existiendo eso que se muestra en la película, no en el pueblo, sino en el río que visitan en Río Negro y en Neuquén, ¿no? Sí, bueno, no sé si era para mí, pero sí, eso de lo que se muestra no es una ficción, si bien es una película, sino que tiene la raíz de la esencia que todavía nosotros practicamos, los relatos. Hay que pensar que venimos de una cultura oral, por lo tanto la palabra es un compromiso de vida, damos la vida también con la palabra, de manera que trasuntar y transmitirles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la memoria viva es eso. ¿Y dónde lo hacemos? Bueno, entre la naturaleza, desde la naturaleza, con la naturaleza, somos naturales, por eso lo hacemos así. Y también dentro del espacio, la construcción edilicia, que para nosotros son las tucas, las casas tradicionales. No en todos lados, no en todas las comunidades se las puede apreciar, pero en buena parte de ellas nuestra gente las mantiene, y porque ahí, en torno al fuego, dentro de esas rucas, es donde se teje la trama de la vida mapuche. ¿Cómo sigue la abuela, esa ancianita con su rebaño de ovejas que no quería vivir? Se la llevaron a la ciudad. ¿Perdón? Se la llevaron a la ciudad. Ah. No, es una broma. Yo te iba a decir, yo tengo la abuela esa. Ficción, si bien no es esto es una ficción, si bien no es ficción lo que estamos contando, la abuela es también productora asociada, es coproductora de la película. Luisa Calcumil es una muy conocida actriz patagónica. Declarada por nuestro ministro Tristán Bauer. Sí. ¿Cómo se declara? Bueno, Personalidad. Y Luisa Calcumil, recuerdo que hizo la gran Jerónimo, el Rauzoso, que es vista en todas las escuelas, centros de salud, sigue siendo un clásico. Luisa Calcumil, tenerla junto con el resto del elenco fue difícil, pero se consiguió y la vamos a ver allá en la proyección que contaba de Bariloche. Perdón, ¿se puede decir que todos esos códigos y símbolos que se manifiestan a lo largo de las imágenes y bueno, de la narración a sí mismo son como un llamado, una mención a esas almas perdidas a lo largo de la comunidad mapuche, una mención al recordarlas, tenerlas latentes en la memoria? Me gustaría que conteste Newells y después si querés te entiendo. Entiendo además, entiendo que sí, igual creo que digamos la cultura mapuche se manifiesta a través de la memoria
memoria constante a través de símbolos, constantemente, digamos, toda la simbología que usamos tradicionalmente representa justamente, digamos, la memoria de la gente que no está, de las personas que no están, del Che, de las personas, el Che es persona. Creo que tiene que ver con eso, con que la simbología siempre tiene que ver con revivir la memoria de los que no están. Y esa imagen final, esa juxtaposición, podría decirse, de una franja etaria entre la abuela y la niña, podría trasladarse a un paso de una generación hacia otra. Sí, un paso adelante. obvio. Yo creo que también la presencia en la película de las infancias mapuche tiene que ver con que es en este momento como crucial justamente, digamos, la recuperación de la cultura, claro, y la transmisión de esa cultura, porque nuestros abuelos, nuestros chachai están como viejitos y viejitas, entonces como es muy importante para las infancias como recibir, digamos, también ese legado como desde un lugar como tan importante como es la lucha, pero también esta preservación del saber, del conocimiento. Y hay una cosa muy importante, y es que en este momento, justamente en Bariloche, hay 4 mujeres, sí, esas 4 mujeres mapuches, entre ellas una machi, que es una médica, es una sanadora, y es una muchacha joven, tengo entendido que es la única machi que se ha levantado, así lo llama, de nuestro lado. En Chile hay muchos y muchas más, pero no por nada fueron contra ella. ¿Y por qué, o sea, cuál es el motivo por el que los detuvieron? No sé si toma de tierras o por qué les imputaron para detenerla, creo que es importante saberlo. Bueno, en tal caso sería tan bonito que pudieran explicarlo ellos mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos un concepto y es que tenemos boca, podemos hablar, solo necesitamos que hayan oídos que nos quieran escuchar. Aquí hay oídos que quieren oír, por eso estamos reunidos. Pero sucintamente decir que nadie fue a tomar nada, nosotros solamente lo que hacemos es recuperar territorio. Y cuando decimos recuperar es porque tratamos de hablar con justeza respecto de lo que se nos quitó en la herencia. A mí, a mi familia, hablo de mi persona, nos desalojaron. Yo tengo 70 años y yo tenía 6 meses. Me tuvieron que dar para que me cuidaran porque tenía una salud precaria. Así que esta es una historia que lamentablemente se sigue repitiendo. De manera que la gente que hoy, con energía nueva, como decimos, con buena energía, ha decidido que tiene que recuperar territorio para poder seguir siendo gente de la tierra. Como decía nuestro antiguo lonco, el cacique Juan Calpucura, una tierra para ser, no para tener. El tener significa avasallar, vender, comprar, romper. Bueno, ahí el personaje justamente que me toca, con quien trabajo, el artista, el actor Juan Baldovino, se presenta en una pregunta cuando su personaje dice: ¿cuándo le vamos a pedir, entre otras preguntas, perdón a la tierra, ¿no? ¿A qué se refiere? Por eso es tan importante los diálogos que Pablo y Viviana han hecho, han buscado, han trabajado, han compartido y han consultado, que no es menor, porque en general quien escribe un libro o un libreto o lo que sea, bueno, lo escribe, lo da por hecho, lo revisa y es así. Y está bien, porque esto es una ficción, pero no tanto. Y respondiendo, cerrando la pregunta, en todo caso, la respuesta a la pregunta es: ¿por qué están presas? ¿Por qué están privadas de su libertad? Ni siquiera un cargo, porque no lo tienen. ¿Por qué tienen una preventiva y no pueden salir con sus niños y niñas, además, sus criaturas? Justamente porque hay una defensa de la tierra en ese recuperar territorio, no para tener, sino para defender también. Podríamos hablar toda la mañana y la noche respecto de lo que está pasando con la punta del río Chubut, por ejemplo. Un catarí, o no sabemos quiénes,
los han comprado y entonces le están haciendo, alambrando y cortando. Será tarde cuando no tengamos el agua. Entonces nuestra gente está viendo todo eso, porque vive en el lugar, porque está, y son los que ponen el cuerpo. Por eso digo que no es pertinente que yo lo diga, pero la pregunta surge y la respuesta hay que darla. Yo quería felicitarlos por la película, me encantó. Y siguiendo con lo que usted decía, pensaba que en esa misma escena Juan cuenta el sueño de los árboles y las mujeres que son blancas. Sí, claro. Yo creo justamente lo que decía Nahuel también, ¿no? ¿Qué es esa pretensión de por qué contamos estas cosas? Porque estamos vivos, porque podemos decirlo y porque la historia es oral y hay que saberla. Y nadie mejor que depositarlo en los niños, pero no solo a los niños o a las niñas mapuche. Nosotros vamos a las escuelas a conversar, no a estigmatizar, a decir porque sus antepasados hicieron esto. No, los niños no son responsables de nada. Nadie somos responsables. Todos tenemos una herencia cultural. Ahora, que hay que hacerse cargo de ella, pues ya que hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, tratamos de compartir a través de la película de Pablo, Leonidas Michelson, del libro compartido también con Viviana, bueno, de mostrar esa parte que no se conoce o no se quiere conocer. Al comienzo de la investigación, quiero ampliar esto porque es una anécdota que me quedó muy grabada. Digamos que estamos aprendiendo nosotros, por eso digo, es una película intercultural, ¿no? No somos mapuches, lo somos. Sí, es intercultural. Y es intercultural. Pero hace 6 años que venimos aprendiendo. Y al comienzo recorrimos varias LOF, comunidades de Chile, y en una de ellas nos recibió un huarquén, que es un comunicador, es una autoridad, que es un comunicador, un chico que es geógrafo y nos llevó a recorrer esa LOF, ¿cómo se llama? Es Curarrehue. Bueno, Curarrehue, un lugar así maravilloso que tenían 25 carpetas de proyectos extractivistas de distinto tipo queriendo entrar al territorio. Están en lucha, son fuertes, están dispuestos a enfrentar a las topadoras, cortando la vida. Y recorriendo eso en un momento, desde mi ignorancia de hace 6 años, le pregunto, Simón, ¿qué van a hacer con todo esto una vez que estén tranquilos, que van a tener los títulos comunitarios, seguramente? Y me mira y me dice, mirarlo. Entonces, qué visión tan distinta, ¿no? En un momento donde en cualquier momento nos tapa un tsunami o alguna cosa que no preveamos, ¿no? Que estamos en un momento de la Tierra, que si hubiera estado hace 50 años, 100 años atrás, todavía teníamos confianza que quizás estábamos haciendo las cosas bien. Pero hoy creo que el llamado de atención de este pueblo y de tantos otros pueblos originarios, tenemos ahí una clave para aprender otra forma. Si se me permite, hay algo también muy hermoso en la interculturalidad en la que estamos hablando, es que la mirada sobre el pueblo mapuche, desde el punto de vista occidental, casi siempre lo pone en una afuera, siempre es el otro. Mientras que en esta película, y haciendo honor a la mirada que estoy aprendiendo que propone el pueblo mapuche, habla de un todo, de un nosotros. Ellos, nosotros, la tierra, somos una misma cosa. Y hay una ternura y una dulzura y una verdad que se te hace evidente a la hora de ir trabajando y de ir aprendiendo, que es completamente lógica que para una mirada occidental que necesita explotar una tierra le resulte incómoda y necesite avanzar sobre eso, destruir, sembrar mentiras, sembrar historias que otras personas crean para correrlos a un costado. Mientras que de este lado, entonces, lo que queríamos, por eso me incorporé también a la película de este proyecto, es venir a traer mansamente, pero firme, digo, esta historia que es tierna, que es dulce y que muestra una cosa que habitualmente no se ve y que está buenísimo que ustedes nos ayuden a replicar. Poder ver otra realidad más allá de la que nos cuentan,
de la propia voz, como decía Elena Ticci, este guión fue escrito y reescrito constantemente, consultando con las diferentes comunidades. La idea es poder respetar el lenguaje identitario de este pueblo, por eso verán que está hablada en mapuzungún mayoritariamente, y está tratado de respetar cada uno de los conocimientos que fueron transmitiéndonos súper generosamente todo este tiempo. Es otra realidad y es un poco volver a la cosmovisión de poder ver el argumento que sustenta la lucha del pueblo mapuche desde antiguo y hasta hoy en día. Hoy que el planeta nos está dando claras señales de que no funciona nuestro sistema, es muy prioritario poder escuchar las voces que se pueden relacionar de otra manera y que quizás nos abran la puerta a una esperanza. Y la traducción al castellano si la hicieron ustedes mismos, y celebro que se haya traducido toda la película, porque hace poco vi una película mexicana hablada en un idioma de ellos, como el mapuche, y la dieron en la Casa Francesa, estaba traducida al francés y no entendimos nada, y dieron por sentado que era parecido al castellano. Acá en Argentina por lo menos no se entendió nada, así que celebro que hayan traducido al castellano para que lo podamos ver todos, y quién hizo la traducción como para que en castellano refleje lo que pasó, lo que dice en el mapuche. Bueno, la traducción la hizo... Fueron varios, pero Sí, especialmente Norma, ¿no? Una profesora de lengua chilena que se llama Norma Hueche. Es parte del colectivo Kimun Teatro que coproducen Antonio. A mí me gustaría hacer una consulta, más que nada a vos, que es como, tu papel me gustó muchísimo, honestamente. A vos, como mapuche, yo creo, ¿qué se sintió el haber hecho semejante papel? Porque no estás representando a una persona normal, no estás representando a un X, estás representando una deidad muy importante en tu cultura. Y también en cierta manera la cultura también argentina en general. Bueno, es una hermosa pregunta, porque lo primero que yo hice fue preguntarme, ¿cómo voy a ser yo para hacer la tierra? Yo soy gente de la tierra, pero no soy ella. Entonces, ¿a qué eché mano para ver si podía llegar a cumplir ese rol? Ojalá, vamos a ver qué dice, ya algo me lo estás diciendo, me deja un 0,001 tranquila. Vamos a ver qué dice la gente mapuche, porque estamos hablando de la madre, de la ñuque mapu, como decimos, ¿no? De la madre tierra. Entonces, eché mano de la relación que yo tengo con ella y que nosotros, los mapuches, tenemos con ella. Esta impetración de decir un agradecimiento por haber amanecido, un agradecimiento por haber vivido el día, el fruto que nos da. Bueno, nos pasan muchas cosas bonitas, ¿no? Algo doméstico. En el momento de la pandemia también, aquí eché mano a poder trabajar en la tierra. Por suerte tengo un pedacito de tierra en mi casa. Así que hice unas plantaciones que no siempre podía, porque en esto de viajar constantemente no me permite cuidarlo. Todavía me sigue dando frutos ese morrón que planté entonces. Claro, ¿cómo no voy a agradecerle en el momento más duro que nos tocó vivir? Bueno, abrió generosamente su útero para darme un alimento, ¿verdad? Así que todas esas pequeñas grandes cosas, así como nace el canto de las emociones cotidianas, pensé que quizá, tal vez, ojalá pudiera conversar como ella. El desafío está echado. Ahora habrá que esperar. Fue como cuando hicimos el primer disco, que le pusimos samplers, sintetizadores, esto, aquello. ¿Cómo pueden convivir los instrumentos antiguos con eso? Y bueno, hay que hacerlo diverso. Y lo presentamos en Urumapu, en Chile, lo que ahora es Chile, ¿no es cierto?, la tierra del oeste. Ahí, como ustedes, ahora acá, nosotros aquí en el escenario, los loncos, los caciques, sus familias, las LOF, todos allí, expectantes. A ver qué viene a hacer
está la Mien, como decimos, esta hermana, que viene del Chipahualtú, que viene del otro lado, donde sale el sol. Y lo pusimos, y mi director, Néstor Yancenela, me acuerdo que decía, yo tocaba los cultrunes, me dijo, y no sabía si seguir tocando, irme, qué hacer. Veía a los lompos ahí sentados con su charilompo, con su maculco, ahí, a ver qué estamos haciendo nosotros. Bueno, fue aceptado, bonito, bien, y pudimos seguir andando. Pero si acaso no hubiera sido, como a lo mejor también ahora hay una objeción, entonces hay que parar y empezar de nuevo, como dice la canción, ¿no? Me equivoqué, empiezo de nuevo. Y es así. Bueno, tuve, por ejemplo, pedimos alguna visionado de la peli, algunas autoridades de escucha. Una de ellas fue, enviamos el link a un ñempín, ¿cómo se llama? Ah, sí, Marileo, Armando Marileo. Armando Marileo, de Chile. Sabedor, un ñempino, el que vuelve y que dice bien, el que sabe decir. Y al tiempo me dice que quiere hablar, hacemos un Zoom, me manda su devolución. Y me dice, bueno, Penny es hermano, te tengo que decir que me emocionó. Vamos bien, seguimos caminando. Tengo una sola objeción. ¿Cuál es? Que el ñenco, el espíritu del agua, no es un caballo. Da pucha con lo que costó que el caballo. Y fuera blanco. ¿Y qué es? Armando, le digo, es un cordero. Un cordero. Puede representarse, ya nos han dicho, corderos, sapos. Ya nos hablaron de corderos, de sapos, porque hay, seguramente gente que tiene determinadas visiones o que ha recibido determinado conocimiento. Y por ahí el territorio, pero a nosotros nos dijeron que es un caballo blanco. Entonces eso le dije a Armando. Me dice, bueno, habrá que decirle a esa ñaña que se equivoca. Pablo, ¿por qué blanco y negro? ¿Por qué la versión de blanco y negro? El blanco y negro fue una decisión con los directores de fotografía desde la idea de poder reflejar la amalgama de la vida, que para este pueblo no es el antropocentrismo, el paradigma, sino todas las vidas que se ven, que viven en los territorios. Entonces, a la hora de decidir un plano, el color y lo que iba a reflejar, la potencia del color de la naturaleza, iba a volver a poner en el centro al hombre, a los personajes. El blanco y negro buscamos que amalgame y también buscamos romper con los planos Turísticos. no, con los planos cinematográficos clásicos, que están hechos en función, fueron inventados por los norteamericanos en función del cuerpo humano, justamente desde un criterio antropocéntrico. Primer plano, plano medio, plano entero, dijimos no, esto tratemos, en algunos lugares no se pudo o no, pero cuando se pudo, tratamos de plano secuencias que muestren la unidad y el blanco y negro integrando las ramas con los vestuarios, con las tramas de los vestuarios, los personajes siempre marginales, no en el centro del cuadro, pequeñas cosas que hablen desde la estética de la concepción. Pablo, el sonido que recurre fuera del campo, que es bastante cíclico, sistemático, puede ser un signo de la tierra, de que esté en constante movimiento, de nuestra calla. El sonido tratamos también de buscar, por eso por suerte llevó tanto tiempo esta película, porque por la pandemia y por algunas gestiones del Instituto de Cine, ¿no? Demoramos 6 años en terminar. Y en el sonido trabajamos mucho, hubo cambio de sonidista, hubo cambio de músico. Finalmente, Anaí Marilón, cantautora de Bariloche, y Pérez, un poco como al modo de Valladares, ¿no? Ella recolecta cantos y caíles de distintos lugares, que son cantos sagrados, distintos lugares de Hualmapu, el territorio mapuche.
Y en un momento nos encontramos con, notando que solo su voz contaba mucho más, encajaba mucho más, aportaba mucho más que una musicalidad cinematográfica. Entonces decidimos ir a fondo con su canto para acompañar momentos importantes. Improvisó frente a un micrófono y agregó instrumentos, pequeños toques de instrumentos ancestrales para algunos momentos, como cuando saltan las ovejas y otros, y solamente decidimos una canción, que es una canción de ella, al final para títulos, y después nos fuimos dando cuenta que es casi un drama musical, ¿no? Porque tenemos la música de Marilán, tenemos la música de La Pichi, tenemos la música de Luisa Calcumil, que también hace un taíno, un canto sagrado. Así que pensé esto iba a ser un exceso y estamos muy contentos con ese resultado oral, musical. Digo, el sonido parece, por lo menos para mí parece un personaje más, porque es como que algunas cosas se cuentan solas escuchando el sonido. Por lo menos, o sea, a mí como que me metía más en la cultura y todo eso, solo escucharlo. Tal cual, sí, aparte de la música, de esta búsqueda de la música, en lo sonoro, como vos te referías, sí, ciertamente se trata de que todo el tiempo se esté escuchando esa voz de la naturaleza, qué bueno que lo hayas podido. Y digo, la voz de la naturaleza, qué lindo esto que decís, porque nosotros de verdad, de muy verdad aprendimos el valor de todo esto. Cuando se plantan distintas comunidades y dicen acá no va a entrar el extractivismo, la represa, lo dicen porque están atentando contra su vida, contra la vida de ellos que son parte de todo eso. Si nosotros tuviéramos ese sentimiento, wow, yo vivo en Escobar, ¿no? Y en Escobar tengo de un lado la fábrica de garrafas, que tendría que estar a 100 kilómetros, el buque regasificador, que tendría que estar en mar adentro, los barrios cerrados de Nordenta, de Constantini, de Puertos del Lago, que reventaron, corrompieron los humedales, que son ecosistemas fundamentales. Digo, tendríamos que estar luchando por eso, están destruyendo nuestra vida. Digo, desde este lado, ¿no? El otro día me preguntaba un amigo, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, esto es poder incorporar este criterio para nuestros propios lugares, cada uno. Pablo, esto que estás haciendo es una lucha de alguna forma, es una lucha dulce. Filmaste en 4 estaciones distintas, 5 historias diferentes, te animaste a compartir la coautoría y la coproducción con cada vez más personas que son dueñas de la película también, digo. Eso también hay que decirlo. ¿Van a ganar mucho dinero? Es un tipo de lucha que me parece que es súper válida, digo, no te estás quedando. ¿Y por qué te llamó la atención la comunidad mapuche y por qué decidiste adentrarte en eso y estar 6 años filmando algo que quizás en principio te era ajeno, ¿no? Claro, sí, no demasiado ajeno porque ya había filmado un documental que se llama Lo que hay que decir, que es sobre jóvenes con distintas problemáticas, adicciones. Es un documental del 2007. Y en Bariloche me encontré con esto de la energía. La verdad, te quiero decir una cosa, desde que soy chico, muy chico, que me iba, vivía en Palermo, nací en Palermo, me iba a las plazas a tratar de encontrar un eje, y en la plaza me empezaba a sentir bien, en los bosques de Palermo. Yo no sabía por qué era. Después, mucho más tarde lo supe, pero es una de las primeras razones. Y me iba a la plaza, pensaba, me venían mejores ideas, y después volví a mi casa. Y así y hoy, bueno, sí, tengo muchas ganas de vivir en la naturaleza realmente. Porque soy consciente, y esto no es posible de
cuantificarlo científicamente, pero que suceden cosas muy importantes. Entonces, por eso ahí viene. Y en la película anterior, que es la vida de, es un documental, que es la vida de Francisco Javier de Amorroto, que se llama La Pirada de Colibrí, hicimos también con Vivi. Francisco defiende los humedales, justamente aprendimos de eso, y defiende la importancia de la energía. Ella, la física cuántica, lo tiene bastante también visto, de que se mueven en esos territorios y que si se empieza a entrar la mano del hombre, todo se corrompe. Y entonces, ¿cómo se profundiza en esta idea? Y ahí nos vino el pueblo mapuche, que ya lo conocíamos en parte. Y empezamos una larga investigación de recorrido por los territorios y por muchas charlas y por muchos encuentros hasta decidir filmar. Pablo, ¿cuándo se estrena esta película acá en Buenos Aires? El 27 de abril. Es urgente que esta película ya se estrene porque nos abre los ojos a muchos. Lamentablemente, cuando uno lee la prensa, las noticias siempre que uno lee son contrarias, a mi entender, a gran parte del pueblo mapuche. Por eso le quería preguntar a la señorita, ¿qué pueden decir ustedes? Porque uno lee que una banda de mapuches incendió un templo, una banda de mapuches incendió una cabaña, una banda de mapuches echó gente. A ustedes no les favorece nada esto. ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Qué pueden decir para contrarrestar estos actos terroríficos? Esto es David y Goliat. Yo ayer estaba escuchando una nota que hizo un periodista de Francia respecto de los Cayunao, la comunidad Cayunao, que son los que mencionaba hace un momento, que están defendiendo esa punta del río Chubut. Pero digo, siempre se sabe, mejor dicho, siempre se dice, no es que se sabe, se dice esto que usted menciona, justamente, ¿no? Que los mapuches no son argentinos, que los mapuches, en cierta forma tienen razón, porque nosotros somos mapuches, después pasamos a ser argentinos, y después pasamos a ser chilenos, en todo caso. Pero nosotros somos gente de la tierra, porque tenemos más de 500 años, ¿verdad? Entonces es una ignorancia, 8.700. para ser exactos, es una ignorancia supina esto de decir que no lo somos, pero no es una ignorancia en realidad, ni es casual, no, esto es para pretender institucionalizar con el odio que no existimos o que no somos. Lo que fue la campaña del desierto, hace 20 años, 30 años atrás, más de 30 años, cuando enterrábamos a Inés Guillén, me acuerdo que una abuela dijo, la campaña del desierto, a mí me sigue la campaña del desierto. Y yo en ese momento pensé, ¿cuántas cosas le estarán pasando a ella? Hoy comprendo que no es que le pasaba a ella, nos pasa a todos. Y le pasa al pueblo argentino y chileno también. Porque cuidado, como decía Alberto Alvarez, ¿no es cierto? Hoy los mapuches, mañana los gordos, los flacos, los negros, los rubios, los no sé qué, solamente los gitanos. Por supuesto. Entonces después, ¿qué va a pasar? Y esta defensa, en todo caso, que nuestra gente hace de la territorialidad, no es para el pueblo solamente que vive allí o las comunidades, es para todos. Ahora se armó toda una comisión, o desde hace un tiempo, no lo sé bien, para la defensa del lago argentino. Pero, y eso algunos pocos medios lo reflejan. Pero esta defensa, no solo del lago argentino, sino de tantos otros espacios, son justamente lo que hace el pueblo mapuche. Y nosotros, ¿cómo nos podemos sentir cuando se nos agregan estos adjetivos con odios y con pretensión de seguir con la mal llamada campaña del desierto y pacificación de la Araucanía? Bueno, podemos salir a decir esto que estamos diciendo con las personas que quieren oír, porque tampoco es cuestión de discutirle o de decirle a alguien que no quiere oír. ¿Para qué vamos a decírselo? Sería una discusión en vano. Sin embargo, por eso nosotros también, yo personalmente dije, sí, ¿cómo no voy a apoyar en este trabajo? ¿Cómo no voy a comprometerme desde la raíz misma? Pero sí, estos son los espacios que necesitamos para poder decir que estos somos nosotros. Esto es lo que somos. Y no lo digo ni yo, ni lo dice Pablo, Viviana, Nahuel. No, lo dice toda nuestra gente desde el momento que podemos brevar en nuestra cultura
para compartirla. Después, la pretensión no es que todo el mundo se convierta en mapuche, porque no es eso tampoco. Cada cual con su identidad o nuestra identidad, como tenemos como Estado-naciones, pero sabemos que podemos hacer un aporte desde el cuidado, desde la ternura, desde el respeto, desde los silencios, desde los espacios. Bueno, eso es lo que nosotros practicamos. Ahora me van a decir, bueno, pero entonces los mapuches son una maravilla. No, por supuesto que también somos gente. Y como gente que somos, tenemos las dificultades que tenemos las personas. Pero eso no significa que seamos lo que se dice o se pretende que somos. Entonces hay que salir, por eso decía David y Goliat, ¿no? En los medios, los grandes medios, ustedes son parte de los medios, pero los otros grandes medios, ¿no? Que dicen lo que quieren decir, y ya sabemos, contra eso, bueno, nosotros tenemos la verdad, pero no porque la decimos nosotros, sino porque la tierra es testimonio. Se le ha hecho demasiado daño, se sigue haciendo, y lo que se viene no es menor. Entonces, poner un poquito la mirada en ella, para ver cómo podemos, no sé si modificar ya, pero por lo menos respetar, para no terminar todos de la manera que, como en la pandemia, como los mosquitos de ahora, como la falta de agua, como la falta de lluvia, el COVID, claro, digo, ¿no? Como tantas otras cosas que se vienen, los incendios, no llueve. Yo me acuerdo hace unos años en el norte de allá de Purumapu, lo que es Chile ahora, una mía y una hermana decían, nosotros no hacemos más rogativas para que llueva, ya no hacemos más, porque no es pertinente pedirle a la Mapudungun que siga dando agua cuando nosotros estamos devastando los territorios. Va a tener que dar la respuesta que ella tenga que dar. Y sí. Por eso cuando vino el COVID yo pensé, bueno, a ver qué nos está enseñando, qué nos está diciendo. ¿Había que taparse la boca? Entonces quiere decir que no sabemos hablar lo que tenemos que decir. Había que taparse la nariz, porque también al aire lo supimos enfermar. Y cuidado, hasta los ojos, porque también con unas cajandas. Entonces ni ver, ni oír, ni mirar, ni hablar. Solo escucha. Silencio. Bueno, no se podía silencio salir. Bueno, eso es una cosa que tenemos que hacer. Ahora digo, había que no salir. Y no, había que no salir. Había que hacer una impetración y calladito, como cuando éramos niños y nos mandaban penitencia, ¿no? Bueno, entonces calladito, saber aguantar y esperar. Yo dije, acá es un mensaje clarito. Nos portamos mal. Y habrá que esperar. ¿Qué tanto apuro? Ningún apuro. Eso es lo que podemos decir. Agrego a lo que dice Beatriz que hay algo muy claro en lo que es esta campaña, de hecho como que es casi una campaña, ¿no? Como es una guerra contra el pueblo mapuche a nivel simbólico, digo, hay un interés económico, un interés claramente económico en el racismo y el odio que se siembra en los medios, criminalizando, estigmatizando, poniendo una sola imagen del pueblo mapuche, persiguiéndolo, matándolo, digamos, no es simplemente una cuestión simbólica, también muy real, ¿no? Encarcelando, matando, y no es inocente, es algo como muy bien orquestado, pensado. Siempre el enemigo interno es una estrategia política histórica en la Argentina, es una herramienta y una estrategia de dominación. El interés que tienen los poderes económicos sobre la tierra es simplemente que esté disponible para extraer todo lo que se pueda, y los dueños de los grandes medios de nuestro país son cómplices de la matanza de hace 100 años, ¿no? Como son los mismos dueños, han cortado orejas de nuestros peñas y de nuestras también para hacer su riqueza. Y esa riqueza es la que quieren sostener, es un sostén de un status quo, de un sistema que solo les sirve a ellos. Así que, digo, no es algo accidental que sea el pueblo mapuche, que sea el territorio de la Patagonia, que sean las fuentes de agua. No es inocente, hay un interés muy concreto, y el racismo y el odio es la herramienta para lograr ese interés, para lograr esa victoria económica. Molestamos, esa es la realidad.
Respecto a la representación. Porque ella hace como una hora que quiere preguntar. Bueno, mi nombre es Susana Salerno, felicitaciones por la película y por todo lo que quieran reflejar. Y ojalá que también esta película llegue a las escuelas. Me parece que sería muy importante, muy interesante. Lo que me gustaría saber es el tratamiento que se utilizó con las situaciones climáticas, con los animales, el montaje y cuántas horas de filmación quedaron afuera. El tratamiento con los animales, ¿a qué te referís? ¿Cómo se trabajó o si hubo contrato? Mira, los animales, el ñenco, que tendría que haber sido un cordero, como decía, un sapo, es un caballito painé que es de una entrenadora de Bariloche, todo muy controlado. Y las ovejas fue una cosa increíble, porque, claro, yo de ovejas sé poco, ¿no? La verdad es que no. Costaba distinguir entre oveja y cabra. Decía, traigan las ovejas y eran las cabras las que había que traer. Y ahí tuvimos un ser mágico que fue el dueño de esa casa, que es de Luisa Calcumín en la ficción, don Plácido Pailalef. Nos cedió su lugar, él a la mañana salía y nosotros entrábamos a filmar durante una semana, 5 o 6 días, y íbamos charlando y él se fue compenetrando de la historia y aportando también en la historia, su nombre mapuche. Esa fue una filmación muy mágica. Y las ovejas eran coprotagónicas en esta historia. Por suerte Luisita tenía más manejo. Pero la cosa es que, claro, ella no tenía que aparecer como una terrateniente con 2.000 ovejas, no sé cuántas había allí, sino que le dije, bueno, que tenga 20 ovejas. Y don Plácido me dice, pues yo no puedo poner en el corral 20 ovejas porque una vez que las entran todas y cuando abramos la puerta van a salir todas, ¿no? Pero no nos sirve. Digo, y si tengo que hacer retoma, si sale mal, era todo un traveling, así siguiendo a la visita, se abre el corral, salen las ovejas. Digo, 2, 3 tomas. No va a ser, porque las ovejas salen y ya las entro a la tarde. Bueno, entonces nos encomendamos a deidades y dijimos, bueno, no me acuerdo por qué saltaron, pero... No, yo creo que lo que sucedió ahí es que estaban acostumbradas a que Plácido les abra la puerta, ya que seguras, porque estábamos por dar corte ahí, porque no salían las ovejas. Claro, la vieron a Luisita, yo creo que la miraron, vieron Luisita, salimos, pero tardaron un rato. Y empezaron a saltar, que yo me acordaba y no podía creer, porque de verdad no hicimos nada para que saltaran. Vale decir como ejecutivo esto, digo, preguntabas por el tratamiento con los animales. Todo es real y como estamos hablando, un mensaje súper importante, el modo en que nos manejábamos en rodaje tenía que respetar esas mismas reglas. Esa casa, esa cabaña, es una cabaña real que queda a 6 kilómetros de la siguiente casa más cercana. Y nos recuerda que muchas veces el pueblo mapuche les es súper útil a los occidentales, nos es súper útil a los occidentales como parte de los porque siguen siendo pueblos transhumantes que durante el invierno bajan con las ovejas, mantienen esa tierra ocupada, la frontera, como se llama, con Chile, sostenida, poblada, donde ningún otro occidental querría o soportaría o estaría dispuesto a tener esa soledad y ese estilo de vida. Y sepan que esas comunidades mapuche funcionan en perfecta armonía con las ciudades, con Aluminé, por ejemplo. Estábamos cerca de Aluminé, de eso tampoco se habla, como ni que ahí, perdón, yo me entusiasmo, como también descubrí esas cosas, como que hay un hospital intercultural, que es una maravilla, donde trabajan médicos de ambas, médicos occidentales junto con con Machi. Sí, con Machi, y donde uno cuando le ocurre eso, logró, por ejemplo, que en esa zona, tanto los pueblos, las comunidades mapuche que viven ahí, como los occidentales se atiendan todos en el mismo espacio, decidan cómo quieren atender
sus enfermedades, y fue uno de los lugares donde, si no me equivoco, no hubo muertos por COVID, por ejemplo, que se lograron que todos se vacunaran a tiempo y bueno, cuidamos mucho el tema de los animales, nos encomendamos un poco a la madre tierra y esperamos mucho tiempo, digamos, porque hay muchas horas de rodaje para hacer esta hora y media película. No hubo demasiado, mirá, yo empecé a filmar en celuloide y en moviola, mis primeras películas. Y la verdad es que estoy muy acostumbrado a filmar con un guión técnico y con stories y todo. Lo que sí hubo acá es mucho más escucha de los protagonistas, coprotagonistas, porque están más imbrincados en la narrativa que en una película de ficción más clásica, donde los actores interpretan los personajes que el directora les da. Acá eran parte. Entonces sí hubo ensayos, escucha, cambio de texto. El texto de la Pichi era un texto muchísimo menos interesante que el que ella logró. Ese imbrincamiento tuvo, pero no filmamos mucho más. Sí, bueno, a Beatriz y a Pablo ya estuvimos escuchando y ya sabemos algo, no todo, pero algo, digamos, de lo negativo en esta relación intercultural. Quería saber qué siente cada uno de ustedes, qué es lo positivo entre la gente occidental y los gente. Bueno, lo positivo es que, primero que todo, todos somos bien, todos somos gente de la tierra. Y partiendo desde ahí, todos somos una partecita más de todo lo que la tierra nos ofrece. Es decir, que somos todos iguales. Para el mundo mapuche, todos somos. Bueno, cuando hacemos rogativa, como decía hoy, en la integración espiritual, nosotros no pedimos solo por nosotros. Cuando se pide por el buen entendimiento, decimos, entre todos somos hermanos. Entonces, y yo he visto en comunidades gente que a lo mejor se quedó sola a los 40, 50, 60 años y se agregó a una comunidad o vino a una comunidad o por un hecho de la vida, de pequeñito, estuvo en una comunidad y no es mapuche. Y nosotros que le vamos a decir, no, ustedes no son de la sangre nuestra. Esa gente es gente como nosotros. Y entonces, eso es lo bueno, pero desde la mirada mapuche, naturalmente, ¿no es cierto? De lo malo ya tendríamos mucho más para decir. Lo otro bueno, si se me permite también decir, bueno, pero son toda gente, pero acá vinieron españoles, o no importa si eran españoles o quiénes eran. Vinieron gente también, otras gentes de otros lados, de otras latitudes, y hicieron estrago. Sí, eso es cierto, hicieron estrago, todavía lo estamos padeciendo, porque hay otra mentalidad, hay una parte de la humanidad es así. Pero también nos dejaron el lungul, como decimos, el hablar. Incorporamos un conocimiento, que es el hablar del español. Nosotros hablamos en otras lenguas. Es decir, vemos la vida desde otro espacio, con otra mentalidad. Por eso pronunciamos distinto. Esos son los idiomas, ¿no es cierto? Ver, consustanciarse con el espacio físico, en este caso nosotros la territorialidad, y hablamos en consecuencia con esos sonidos. Bueno, pero esa otra parte, lo negativo, también es positivo. Porque en el mundo mapuche, sin hacer mucha metáfora, pero decir que están los opuestos, para nosotros, complementados, no enfrentados. Pero tienen que haber los opuestos, como el día, la noche, el frío, el calor, lo bueno, lo malo. Por eso yo digo, la justicia, si hay injusticia, tiene que haber justicia. Entonces, en esa complementariedad, si me permite decir esto, están los opuestos de lo bueno y lo malo. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso sea complementado, para que sea armónico? Bueno, ahí está el hablar. Por eso digo lo de la palabra, ¿no? Venir de una cultura
película donde todo se dice a través del sonido, todo se construye a través del sonido, no importa si cantado o hablado, es el sonido propiamente. Bueno, entender el otro sonido que viene, porque la tierra es una sola alma, se nos decía. De manera que yo agrego, emigrar es un derecho, por eso es un derecho, ¿no? Porque es una sola alma. De manera que los que llegaron, llegaron. Bueno, hay mucha gente, por fortuna, descendiente de aquellos antiguos que tienen esta mirada. Es decir, nosotros podemos convivir, pero tenemos que asirnos, aprender aquello. Y a nosotros también nos sirve aprender de la otra edad, porque todos así nos enriquecemos. Pero si nos mezclamos y hacemos como decía Teresa Parodi en Boyere, entonces ahí estamos en dificultad. Un poquito eso es, ¿no? Para mí. Bueno, vamos a ir cerrando con dos últimas preguntas, si alguien tiene. Espera, que me falta contestarle un... Él es como gente occidental. Claro. Yo podría resumir en que podría seguir filmando el resto de mi vida, no tengo mapuche. En relación al aprendizaje que obtuvimos. Es esto mismo que dice Beatriz, hasta escuchar el idioma. Entendimos que el idioma, que el mapuzungún, habla con los sonidos de la naturaleza. Aprender pequeñas palabritas, casi como suena el viento. Escuchar el sonido del fuego, desde los sonidos, desde el idioma, desde comprender que es un mensaje que está intentando ser acallado durante siglos y que hoy más que nunca levanta la voz porque lo necesitamos, porque comprender la ciclicidad, creo que lo pudieron ver en la película, por eso la amalgama de estaciones, eso que planteaban de la mujer vieja y la mujer joven, la niña, algo que nos enseña para la vida, digamos, escuchar a la tierra sería tan sencillo como poder entender nuestra humanidad, porque creo que nuestra humanidad se está perdiendo al estar cada vez más despegados de la naturaleza. Y es un mensaje que da el pueblo mapuche no solo para el pueblo mapuche, no defienden sus territorios para sus territorios, sino también para el resto de la humanidad. El naciente del río Chubut, que hoy está en riesgo, es agua que vamos a necesitar toda la humanidad. Y sin embargo son mujeres mapuche las que están luchando allá arriba con medios hegemónicos difamándolas. Y yo te diría, querido Fer, que para mí fue como, viene siendo como una fiesta poder usar la profesión con el sentir. Digamos que se logró acá. Yo empecé haciendo ficción y después estuve 10 o 15 años haciendo documentales. Y los documentales me metieron mucho más en un trabajo de militancia, si se quiere, de conocimiento de algunos sectores y problemáticas de nuestra sociedad. Y entonces encuentro por primera vez, vuelvo por primera vez después de aquella ficción. Vuelvo a la ficción con un qué decir, por qué la ficción. Venía pensando mucho, ¿cómo vuelvo a la ficción? Después del documental, donde estaba poniendo en juego, sí, también la estética, la narrativa, pero siento que acá hay como una posibilidad de complementación muy fuerte. Tenemos muchas ganas de seguir profundizando, porque todo esto que estamos hablando de la cosmovisión mapuche tiene que ver con algo que seguramente todos conocen, que tiene que ver con aquello del buen vivir, ¿no? Que tienen con distintos nombres todos los pueblos originarios de Abya Yala. ¿Y qué es el buen vivir? Bueno, es el sentirse bien para con uno, para con el otro, sentirse hermano, vivir en armonía. Creo que algo bastante distinto a lo que estamos viviendo, ¿no?, en nuestras sociedades hoy, de soledad, de desconfianzas, de enfermedad, de rupturas, de cada vez más separados.
Tenemos apoyo de la televisión pública. Creo que hoy tendría que estar saliendo los spots. Pero yo digo, lo digo como una novedad, ¿no? Apoyo de la televisión pública. Digamos, estamos naturalizando desde las cosas pequeñas a las más grandes. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Y todos, de alguna manera, tenemos que naturalizar cosas de nuestra propia vida, de nuestro propio, de lo que esperábamos y de lo que estamos siendo, y de lo que creíamos de nuestro país y de lo que es. Bueno, nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos cerrando. Bueno, yo voy a pedir una. Hablaste de hablar. Y esto me lleva a asociar y a preguntarte cómo está el tema de la comunidad mapuche en cuanto a la agenda política en estos momentos. Bueno, nosotros desde siempre vivimos haciendo política, porque ya hablar es un compromiso para nosotros. Entonces lo que podamos decir hay que defenderlo con el cuerpo, como decía el maestro Yupanqui. Y en cuanto a lo político, específicamente en qué línea o en qué área. ¿Cuál es la recepción desde el punto de vista de la representación política institucional que tiene el tema mapuche de hoy? No, prácticamente no tenemos. Entonces, por no decir que no tenemos. Yo, como digo, no represento a ninguna comunidad, solo termino en mi espalda, pero hasta lo que yo sé, pero no es desde ahora, es desde siempre. El mundo político no nos miró. Lo mejor que pudo pasar es que no nos persiguieran. Entonces, No, pero me parece que fundamentalmente preguntan eso. Sí. ¿Cuál es, desde el lado mapuche, el compromiso dentro de la ¿qué política? se está haciendo frente a esta andanada? Claro, para lograr mayor bueno. visibilidad en la agenda política. Bueno, no había comprendido, perdón. No, todo lo que podemos hacer es poco, naturalmente. Por eso hace un momento yo decía lo del arte igualiano, ¿cierto? Salir a decir a través de la palabra. Nosotros no tenemos medios, no solo que no tenemos medios propios, sino que prácticamente no hay casi medios que hagan eco para poder hacer difusión de las injusticias que estamos pasando y de cosas buenas también, porque si no nos quedamos solamente en la queja, que ya es mucho decir, ¿no es cierto? Porque todos tenemos por qué quejarnos algo, pero aquí estamos denunciando la vida contra la muerte que se pretende y que se efectiviza, desgraciadamente. Nosotros tenemos, si vamos a ver el haber, bueno, hay mucha gente asesinada, hay mucha gente presa, hay mucha gente estigmatizada, perseguida. Es decir, persiguen a un mapuche, nos persiguen a todos, esa es la realidad, que es lo que nosotros sentimos. Y frente a eso, tenemos espacios pequeñísimos y después el decir, el salir a decir. Yo escuchaba esta mañana, ayer estaba escuchando justamente esta nota que les decía yo que viene del lado de Francia con una lamien de Cayunao, de la comunidad de los Cayunao, la LOC Cayunao, y ella decía, nosotros caminamos 6 horas para subir y llegar a la comunidad, a la punta del río Chubut, y 6 horas para bajar, decía ella. Y yo me preguntaba, ¿y quién sabe que caminan 6 horas ida y vuelta? ¿Quién se pone a oír a ella? ¿Y cuántas veces nosotros podemos llegar a conversar, a tomar mate y a ver qué les pasa? No, lo podemos ver a través de un periodista que se interesó para preguntarle. Pero estoy diciendo una cosa, de eso infinidad. ¿Quién sabe que nuestra Mancheta allí presa, detenida injustamente? Y uno dice, pero ¿y por qué defiende tanto a la Mancha? No es lo mismo que todo. No, es que es la parte espiritual. Y no en vano toman la parte espiritual, porque de ahí eso no van a quebrar en el mundo mapuche. La espiritualidad no nos van a quebrar, no pasó y no va a suceder. Entonces sabemos, por eso hay que defender tanto eso, pero así, con uñas y dientes, con otra cosa y con la palabra. Y con algo que es irrefutable, la verdad. Pero eso puede llevar siglos, como todavía está llevando, ¿no? De manera que es muy desigual en ese sentido. No tenemos demasiadas posibilidades. Si se han presentado juicios, oficios, todo lo que tiene que ver dentro de lo legal, porque nosotros lo pensamos así. Están hechas las leyes desde el Estado-Nación y nos vamos a manejar con ellas, pero ya basta, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos les prometieron todo palabra
mi padre, mi abuelo, perdón, se le sacaron el campo justamente porque dijo, yo no firmé nada. Dijo, a mí nadie me dijo, yo no prometí nada ni firmé nada. Era la palabra de contra una firma, claro, trucha, no sé cómo decir. Entonces, y se lo sacaron al campo. Entonces, de eso sabemos cómo es. Entonces, frente a eso dijimos, bueno, entonces por eso tenemos también, afortunadamente, jóvenes que son abogados, trabajaron asistentes sociales, en fin, profesionales que pueden sentarse en la mesa de negociación, porque ahora se pide mesa, sabemos que es un tema político. Lo decía ahora también Soraya Maicoño de la otra comunidad. Es un tema político. Sí, claro. Entonces hay que hablarlo en la mesa de negociación. Hay que sentarse. Nosotros somos decidores, vamos a decir, ¿no es cierto? Hablamos, decimos, tenemos en la memoria toda la historia, la podemos decir. Bueno, y visibilizar. Pero claro, lo que no tenemos es el papel. Cuando no tenemos el papel donde dice que somos los dueños de, y como nuestros antepasados no entendieron nunca lo que era comprar y vender la tierra, como no sé. Yo le dijera a usted, a ver, véndame un pedazo de aire. ¿Cómo me lo va a vender? El aire no se vende. Bueno, no sabemos. Bueno, él está proponiendo privatizar las calles, la ciudad. El principal argumento que se ve en los medios contra los mapuches y la causa mapuche tiene que ver con que no estoy reproduciendo lo que se escucha. No quiere decir que yo piense eso, aclaro. Tiene que ver con que los mapuches no se consideran argentinos y que no reconocen al Estado Nacional. Entonces yo le pregunto a Beatriz y a los representantes que hay en este momento de los mapuches acá, si ustedes se consideran argentinos y si ustedes reconocen al Estado Nacional. Respondo a algo muy básico que es que creo que tampoco se sabe. Digo, los pueblos originarios y el pueblo mapuche en particular se considera preexistente a los estados. Incluso la Constitución Nacional, la Constitución Argentina, reconoce la preexistencia de los pueblos, y eso quiere decir que son pueblos y son constitutivos, son naciones, pueblos-naciones previo a la existencia de los estados. Cuando el pueblo mapuche dice que no se reconoce argentino es en relación a que se considera previo a la formación del Estado, del Estado argentino, y por eso es que, digamos que niega en todo caso la frontera, que es la frontera, digamos, más política de la separación entre Chile y Argentina, por ejemplo. No la niega en términos occidentales, actuales, sino que niega que haya una separación, porque esa separación es una separación ficticia, digamos, una separación posterior a la existencia del pueblo. Eso quiere decir que somos preexistentes y por ende hay derechos de hecho, hay derechos reconocidos por esa preexistencia. En ese sentido, después hay, como en todos los pueblos, un montón también de visiones y de estrategias políticas dentro de nuestro pueblo también. Hay diferencias de visiones, hay diferencias de estrategias y hay diferencias que nos hacen también un pueblo diverso. Digamos, nosotros somos un pueblo que no tenemos, que además de tener diferentes identidades territoriales que tienen que ver con la relación es diferente, digamos, la comunidad mapuche que vive cerca del mar, que vive cerca de la cordillera, que vive más en la estepa, o que vive del otro lado de la cordillera o de tienen características diferentes, incluso a nivel idiomático, a nivel un montón de cuestiones. Es un pueblo que es muy grande y que tiene esa diversidad, tiene ese conocimiento y tiene esa historia diferente porque los territorios fueron saqueados, además de una estrategia medio centralizada, fueron saqueados con estrategias particulares. Cada uno de los territorios tiene su particularidad y me parece que hay algo de eso, como de reconocer que somos más allá de la Argentina, no más sino más allá. O sea, existimos más allá de que exista Argentina. O sea, o Chile, o los estados, digamos. Somos un pueblo más allá de la constitución de este estado, de los estados occidentales. Y
Eso siempre se dijo, siempre lo supimos nosotros, siempre, siempre. Lo que ocurre es que ahora empezó a molestar eso que nosotros estamos verbalizando. ¿Por qué? Porque si bien la Argentina como Estado-Nación está adscrita al convenio 169 de la OIT, donde dice que ese convenio dice que los pueblos que están adscritos, los países, perdón, que están adscritos, reconocen que tienen poblaciones originarias. La Argentina es uno de esos países, de manera que todos los años, entre agosto y septiembre, va a Ginebra y tiene que decir qué hizo en favor de sus pueblos originarios, ¿no? Bueno, tenemos la ley nacional, la 21.322, creo que es. Y 21. 21.000 y pico. 160. Eso, 21.160, que es la ley de política indígena y apoyo a las comunidades, y su reforma en la 21 de esa ley. Y esa reforma habla de revalidar, es decir, de hacer una revalorización, ¿cómo se dice? Relevamiento territorial. Y ese es el punto central político, contando un poco. El relevamiento territorial, que lo han estirado, y cuando ya no lo pueden estirar más, entonces ahora vamos a estigmatizar a esta gente, que se dejen de joder, porque eso es lo que no quieren, que nosotros vayamos por los derechos. Por eso digo que bueno es haber aprendido estas formas que son ajenas a nuestra cultura, pero que es el momento de sentarse a hablar con las mismas armas, si tenemos las mismas leyes, ¿no? Porque si digo armas, mañana van a decir que yo. Pero quiero contestar algo, quiero agregar algo, si me permitís. Y es que dentro del pueblo mapuche, como en todas las personas y pueblos, hay distintas opiniones. Están quienes no quieren dialogar, y como los vascos en su momento piden autonomía, como quienes exigen, como corresponde, políticas interculturales, el reconocimiento de su cultura. No dicen no somos argentinos, tenemos documentos, pero se nos respeta como cultura propia, nuestro saber, nuestra lengua, la crianza de los chicos, como se ve en la película. Claro. Esto nos lo contó, es la historia de una niña de Bariloche. Y en este punto, esta película fue posible con quienes creen en la posibilidad de la interculturalidad, porque el genocidio ya sucedió. Y estamos en un presente y apostamos a un futuro. Y entonces, Pichimalén los otros días cantó Solo le pido a Dios en Locuzugún con León Gieco. No me cabe ninguna duda que le gusta el tango, el folclore, que lo tiene también de ídolo a Gieco como casi todos nosotros. A Queen, por ejemplo. Me gusta la música, porque, como a todos, ¿verdad? Pretendo de que nuestra música llegue a la altura de otras expresiones. Y porque además la música y el canto no tienen fronteras. Que me parece que también es vuelvo quizás a algo anterior, que yo creo que hay simplemente una actitud y una acción que es reconocer la interculturalidad. No es que hay como que vamos a hacer la interculturalidad. La interculturalidad es un hecho, digamos, lo que tenemos que hacer es ejercitar la acción intercultural porque a partir de eso es que se asienta, digamos, esta realidad. Nosotros somos un país intercultural. Hay procesos que se dieron en la mezcla y en la combinación y en el saber de diferentes culturas. Y no solo las culturas originarias, la cultura inmigratoria del país es, esto que desde siempre se dijo en la educación occidental y en la educación en las escuelas, es que pareciera que hay una inmigración válida y o unas culturas válidas y otras no. Que se mezclen algunas está bien y que se mezclen otras está mal. Entonces hay algo como ejercitar que la interculturalidad es un hecho no actual y no es un proyecto, sino que es un hecho que hay que asumir y que hay que ejercitar y hay que hacer valer porque es el proceso de construcción de nuestra y de nuestras identidades. Bueno, para cerrar, no sé si querés agregar algo más, Pablo. Sí, quiero pedirles, todos lo saben, todos y todas, que las películas
argentinas están una semana en cartel, salvo el público, y entonces a quienes les haya parecido bueno la propuesta, que nos ayuden a difundir para la primera semana. ¿Va a tener otras salas o solamente? Sí, estamos haciendo mucho foco en la zona mapuche, Río Negro, Chubut, Mendoza. Mendoza, No, sí. En Mendoza es de contrabando, porque Una función clandestina en Mendoza. Sí, inclusive, tenemos el Coix Cinemark en Mendoza y Neuquén. Entonces digo, se van logrando. además de Gomón, No hay que preguntárselo en el servidor. Todavía no lo sabemos. Las salas. A Pima distribución. Las salas tienen. El lunes de la programación es cuando se sabe la sala. Yo ahí mando la salida y ustedes. Tenemos que no la dan en la de Mendoza. En Mendoza y la de Bariloche, que hacemos el evento el 25, y la sala de Bariloche también una semana antes nos confirma. En Mendoza la van a nominar a mejor película extranjera, seguro. Puede ser, como es en otra lengua, que es el criterio que tienen muchos países para nominar. No sé, es una profesión un tanto de incertidumbre. Una curiosidad, y ya lo dejo. El caballo representaba, dijeron ustedes, y acá el señor aclaró que en realidad no es un caballo, en la tradición mapuche es un cordero. Me hizo acordar, leyendo la Biblia, que siempre también se ejecutaban corderos en homenaje a Dios, a quien correspondía. ¿Es casualidad o la tradición mapuche se agarró de eso, digamos? No, respecto del ñenco, como decimos que la energía, ñen es la energía y todo es agua, ¿no? La energía del agua tiene que ver con la territorialidad. Por eso nosotros hablamos, pronunciamos esa palabra, ¿no? La territorialidad, los espacios territoriales que cada una de las comunidades, según la tierra nos ofrece, porque como decían, no es lo mismo vivir a la costa del mar que vivir en la cordillera, por ejemplo. ¿Por qué la gente pehuenche se dice pehuenche? Porque ahí están los pehuenes, que bueno, es gente del pehuen, gente del mar, gente de, bueno, y en función de eso, por ejemplo, hay determinadas zonas que bueno, hay cosas que no hay, o animales que no hay, o elementos que no hay. Entonces se toma en todos los aspectos del mundo mapuche, ¿no? Se toma lo que hay, lo que el espacio territorial ofrece, y además porque tiene que ver con la interacción que hay con esos espacios y esas cosas, o elementos. Y por otro lado, también el tema del sacrificio de los corderos está muy presente en los villatures o camaricunes, como les llamamos nosotros. ¿Y qué es eso? Es el desarrollo máximo de la reunión sagrada que tiene el pueblo mapuche. Ahí hay sacrificios de animales, también de caballos, claro, para alimento, pero también eso es un sacrificio. Bueno, me detengo ahí porque si no tendríamos que hablar. Bueno, muchas gracias. Gracias.